Llegamos a este viernes donde continuamos profundizando y meditando en cada uno de los versos que nos inspiren a aprender, a temer al Señor y aplicarlo a nuestra vida, viendo también sus beneficios. Porque hay beneficios, hay bendiciones. Necesitamos ser corregidos. No tenemos la verdad. El creer que lo que pensamos, eso es la verdad y es a nuestra manera, es un pensamiento, es una actitud soberbia. Es una de las cosas que Dios aborrece. Y Dios se aparta de los soberbios, los mira de lejos, pero atiende al humilde, al que reconoce justamente su necesidad. Y Proverbios 16 nos da algunas de estas características y bendiciones que quiero compartirlas en este viernes. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. ¿Sabe? Dios nos ha dado la capacidad de discernir y de decidir. Pero también en esa regla, en esa ley, debo reconocer que nosotros podemos disponernos, poder tomar decisiones, pero el que tiene control de todo, finalmente, es Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es el que te lleva a apartarte del mal. Sé que uno reconozca que Dios, autor de todo bien, es juez y que también va a traer a luz toda obra, sea buena o sea mala. Él es el juez justo, Él es el Dios soberano, Él es el que controla todo. Mi temor reverente es frente a esos atributos. Reconozco que Él creó todo, que Él es dueño de todo, que Él es juez justo, que Él es misericordioso y que un día tendré que rendir cuentas delante de Él. Cuando soy consciente de esa realidad, cuando mi vida cada día entra a la dimensión de reconocer, mirar el reino de Dios sobre mi vida, puedo entender este versículo en su real dimensión. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová la respuesta de la lengua. Es decir, Dios tiene la última palabra. Cuando yo me rindo a eso, voy a tener una actitud humilde, reverente y por ende de obediencia. Y ahí es donde comienza la bendición. ¿Cuáles son esas bendiciones? Las bendiciones de las que habla aquí tienen que ver con la corrección. Permíteme leer el verso 6 antes de volver a leer todo el proverbio a modo de resumen. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Apartarse del mal trae beneficios, apartarse del mal trae salud, te libras de las consecuencias de obrar mal y tu vida se va corrigiendo continuamente, porque necesitamos ser corregidos. ¿Quién es el que rechaza la corrección? El altivo, el soberbio, aquel que hace las cosas a su manera y no pide consejo, que se cierra en su necedad y dice así es, sin consultar ni someter su pensamiento a los demás y sobre todo a Dios. Ahora sí te leo todo este proverbio en su primer versículo. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Todos los caminos al hombre son limpios en su propia opinión. Es difícil que uno mismo sea juez de uno. Es como si te lleven al examen de lo que has estudiado y te dicen, prepare el examen. Yo no creo que tú y yo cometeríamos la locura de poner preguntas que no hemos estudiado, ¿no? Seguramente pondríamos las preguntas que hemos estudiado. ¿Sabe? Lo mismo ocurre con un autoexamen de esta naturaleza. Si uno va a tratar de buscar en su vida lo que está mal, casi siempre nos fijamos en lo que hemos hecho bien, para de alguna manera no sentirnos tan mal con lo demás. Proverbio nos advierte entonces que al ser corregidos necesito algo más que mi propia opinión. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Pesa los espíritus. Allí radica la esencia del juez justo, del Dios soberano. Él es capaz realmente de mirar
lo más íntimo de nuestro ser, aquellas cosas que a veces no vemos, no nos damos cuenta de nuestras propias necedades y somos tercos y nos cerramos y somos incapaces de profundizar en lo más íntimo de nuestro corazón. Dios sí lo hace para revelarlas y traerlas frente a nosotros para que seamos corregidos. Pero para ser corregidos necesitamos tener estas tres actitudes. Temor del Señor, que te lleva a tener una actitud humilde, que te lleva a someter tus actos y pensamientos y con la disposición de ser corregido. Ser humilde, no jactancioso. Ser temeroso de Dios, apartado del mal. Reconocer que necesito ser corregido y buscar esa corrección. No postergar esa corrección, decir ya después, o decir esa frase trillada, Señor sabe, el Señor conoce, el Señor sabe, y uno se queda estancado en la mediocridad del mal camino sin ser corregido. Tres actitudes para este viernes que son consecuentes al temor a Dios. Temo a Dios, me aparto del mal, temo a Dios, soy humilde, temo a Dios, busco corrección, porque Él juzgará. Y si soy corregido acá, entonces no tendré el dolor y la vergüenza mañana. Por eso, el verso 3 nos dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. De esa manera obra el Señor. Encomienda a Jehová tus obras y ¿qué es lo que va a afirmar? Nuestros pensamientos. Aquí es donde comienza todo. Aquí es donde se construyen nuestras ideas, nuestros planes, nuestros juicios. Es lo que el Señor quiere afirmar. Cuando nuestros pensamientos no son firmes, están llenos de dudas. No hay cosa más terrible que estar lleno de dudas. ¿Le pasó a usted o solo me ha pasado a mí? Cuando tiene dudas respecto a algo, usted se detiene, no sabe qué hacer, no está seguro de lo que está haciendo, tiene un pensamiento dividido, tiene un pensamiento débil y no afirmado. El resultado de tener una actitud reverente a Dios, una actitud temerosa, una actitud humilde, una actitud del deseo de ser corregido, es que cuando uno busca ese consejo de Dios, Él actúa en nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son afirmados para ratificar la voluntad de Dios, el camino que debemos seguir. Alerta nuestra conciencia, nos dice, esto no está bien, no tomes esta decisión, no emprendas este negocio, no te metas con estas personas, etc. El Señor afirma nuestros pensamientos. Qué hermosa promesa. Si lo que necesitamos ahora es afirmar nuestros pensamientos. Fíjate, previo a la votación se hizo una encuesta y creo que tenía algo de cierto, porque una gran parte no sabía por quién votar. La incertidumbre nos hace presa de malas decisiones. La incertidumbre nos hace presa de malas decisiones. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener un pensamiento firme, pero no afirmarnos en la terquedad de nuestra propia opinión. El temor al Señor nos lleva a ser humildes, a buscar su corrección y a rendirnos ante Él. Y qué hermosa promesa. El Señor va a enderezar nuestras veredas, porque Él tiene control de todo, soberano, Él tiene control de todo, es juez justo, a todos va a dar conforme a sus obras. A veces podemos ver, ay, mira esta maldad, mira qué malo cuánto daño puede haber hecho este país, al país este otro, o me han hecho tanto daño, me han estafado. ¿Sabe? Dios tiene control de todo. Dice el verso 4, aquella seguridad que respalda nuestro temor a Él. Él sabe todo y no se le escapa nada. Dice el verso 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Él utiliza todo, Él está por sobre todo. Y aun cuando los malos creen que se salen con la suya, no lo es. Un día pagarán por sus obras. Y aún las cosas malas que emprenden a hacer, el Dios bueno, soberano, puede canalizarlas para bien a aquellos que le aman. Así es que añadamos a nuestro temor a Dios, a nuestra humildad, al temor reverente, al deseo de ser corregido, amar al Señor, porque a los que le aman, todo le ayuda bien. Dios tiene control de todo, Dios tiene control de todo lo que pasa, de todas las situaciones, aún de esta pandemia. Dios tiene control de todo. Cuando nuestra confianza está puesta en Él, podemos reconocer que Dios no tiene dudas, Dios no tiene incertidumbre, Dios no dice, ups, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios conoce todo, es impresionante y esto es demasiado maravilloso para nosotros, pero sí para afirmar nuestros pensamientos en Él.
Pero cuidado, una vez más, al cierre de esta meditación. Lo contrario a todo lo que hemos dicho, el camino del que no teme al Señor es aquel que es altivo de corazón y no acepta correcciones. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, soberbio. Soy así, así morí y nadie me va a cambiar a mí. Soberbio. Soberbio. Aquel que cree que es más fuerte que el poder de la palabra de Dios es candidato a caer avergonzado en su propio camino y queda expuesto al dolor de su insensatez. ¿Qué necesitamos? Verso 6, que lo dejo en tu corazón y que quede en nuestros corazones grabado. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Una vez más, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Este es el camino. Humildad, reconocer nuestra incapacidad, dejar que Él escudriñe lo más íntimo de nuestro ser, que Él afirme nuestros pensamientos, encomendamos a Él, tememos a Él, reconocemos su control y soberanía, confiamos, le amamos, nos apartamos del mal y de aquellos que también no son temerosos de Dios. Apártate de los soberbios, no son buenos para ti. Va a apelar al lado soberbio de tu naturaleza pecaminosa. Yo me tengo que apartar de los soberbios porque por naturaleza tengo también tendencia a ser altivo, soberbio, y eso tiene que morir. Tengo que reconocer que eso es malo y lo aborrezco. Lo aborrezco. Como dice el principio de la sabiduría, es el temor a Dios, y el temor a Dios es aborrecer lo malo. La lengua mentirosa, el corazón altivo y la soberbia, aborrezco. Es decidir apartarse de aquello y de aquellos que no son temerosos porque no me hacen bien. Debo hacerme amigo de los que son temerosos de Dios y son obedientes. Formemos un círculo de amistad fuerte entre los hermanos de la iglesia, porque eso nos ayuda, nos alienta a las buenas obras, nos alienta a buscar, nos levantamos juntos para buscar y humillarnos delante del Señor. Él afirmará nuestros pensamientos, Él enderezará tus pasos, Él nos dará vida, porque el temor de Jehová es vida. Que el Señor te bendiga.